Bueno, a continuación voy a resolver el ejercicio sobre gráficas que planteé en el posteo anterior. En el primer ejercicio teníamos que graficar las siguientes funciones lineales. La primera era f de x es igual a menos 2x más 5. Hay que recordar que la gráfica de una función lineal es una línea recta y que alcanza con dos puntos para poder trazar una línea recta. O sea, que necesito dos pares de valores de x con sus correspondientes valores de la función para poder ya de alguna manera trazar la recta. Eso es lo que voy a hacer en primer lugar. Voy a usar ese método para empezar. Hago una tabla xf de x, le doy a la x el valor 1, entonces f de 1 es igual a menos 2 por 1 más 5, menos 2 por 1 menos 2, menos 2 más 5, menos 2 más 5 es igual a 3. O sea que al valor de la x igual 1 le corresponde el valor de la función f de x igual 3. Y le doy a la x el valor, pongámosle, podemos ponerle valor 2. Vamos a poner el valor 2. O mejor 3. Vamos a poner el valor 3. 3 a la x. Entonces la función vale f de 3 es igual a menos 2 por 3 más 5. Menos 2 por 3 es igual a menos 6. Menos 6 más 5 es igual a menos 1. O sea que al valor de la x3 le corresponde el valor de la función menos 1. Y bueno, con estos dos pares de valores que corresponden a dos puntos, llamémosle A al punto este y a este punto lo llamamos B en el plano cartesiano, o sea, el plano con los dos ejes. En el plano con los dos ejes, ¿sí? Eje X o eje de la X, eje de la función o eje de la Y también, ¿sí? Voy a acercar un poco el eje de la función si se quiere. ¿Está bien? Ubicamos los puntos 1, 3, 1, 3, ¿sí? Con líneas paralelas punteadas paralelas a los ejes. Aquí tengo el punto A de coordenadas 1, 3, 1 en la X, 3 en la función. Y el otro punto que tengo que ubicar es 3 menos 1. 3 en la X, menos 1 en la función. Menos 1 en la función, y es este punto que está acá. Yo lo llamé B. Bueno, una vez que tenemos dos puntos de la recta, podemos trazar la recta que es la gráfica de la función. Sí, lo voy a hacer más o menos ahí. ¿Sí? Le pongo acá línea punteado porque es una recta, o sea, continúa indefinidamente hacia arriba y hacia abajo. Esa sería la gráfica de la función f de x tomando dos puntos cualquiera, dos pares de valores cualquiera de x, por lo tanto, y obteniendo dos puntos en el plano cartesiano. Pero por supuesto que se puede hacer de otra manera un poquito más rigurosa, porque ¿qué me interesaría saber de la recta?
en qué lugar corta al eje de la función y en qué lugar corta al eje X, ¿no? Por acá en algún lugar hay un corte con el eje Y, o sea, con el eje de la función, y por acá en algún lugar hay un corte con el eje X. Y bueno, me gustaría conocer esos cortes, y al mismo tiempo tendría dos puntos también. Dos puntos, digamos, que me permitirían trazar la recta. Ahora, el corte con el eje X. El corte con el eje X, es un punto que tiene, como está en el eje X, una coordenada X, cualquiera, ¿sí? No sabemos bien cuál es, y la coordenada Y, como está en el eje X, la coordenada Y es 0. O sea, la función vale 0. La función vale 0 acá, en este punto, en el corte con el eje X. Y por lo tanto, si la función vale 0 en ese punto, este polinomio vale 0. ¿Sí? El polinomio vale 0. Si el polinomio vale 0, para ese valor de X en este punto, ¿qué es lo que hace que el polinomio valga 0? La raíz del polinomio. O sea, el valor que va acá, para el corte con el eje X, es la raíz. ¿La raíz de qué? De menos 2x más 5. Ahora, es la raíz del polinomio, pero también se dice que es la raíz de la función. ¿Ok? O sea, esto que está acá es la raíz de la función. Es el valor de X que hace que la función valga 0. ¿Y cuando esta función vale 0? Cuando este polinomio vale 0. O sea, la raíz del polinomio y la raíz de la función son lo mismo. Ahora, ¿cómo hallamos la raíz de la función? Raíz de la función. ¿Cómo hallamos la raíz de la función? Bueno, la hallamos igualando el polinomio, que es su expresión algebraica, igualándolo a 0. Menos 2x más 5 es igual a 0. Despejamos, menos 2x es igual a menos 5. X es igual a menos 5 dividido menos 2. Y como la regla de los signos para la multiplicación y para la división es la misma, negativo dividido negativo, positivo. O sea, 5 medios. X es igual a 5 medios. O sea, la raíz de la función es 5 medios, que es la raíz del polinomio también. Y el corte con el eje X tiene estas coordenadas. Es un punto que lo vamos a llamar, lo llamamos C. C, ¿no? El corte con el eje tendría coordenadas 5 medios, 0. Ahora, para poder ubicar esto en un eje, intuitivamente es mejor esta fracción buscarle el equivalente decimal. Para eso simplemente dividimos 5 dividido 2, 2,5. ¿Ok? Así que, ojo, lo que estoy diciendo es que esto lo usemos para ubicar el punto en el eje, que intuitivamente es más fácil usar este decimal para ubicar el punto en el eje, pero lo preciso, lo exacto, es que el punto tiene la coordenada 5 medios en X y 0 en la función, ¿sí? En el eje de la función. Bueno, así que aquí ya tenemos un punto, ¿sí? Que es más interesante que el A y el B que habíamos hallado antes, porque es el corte con el eje X de la gráfica de la función, que es esta recta, ¿no? Es la recta AB. La recta AB es la gráfica de la función.
Y ahora me interesaría este otro punto, que es el corte de la gráfica con el eje Y, con el eje Y. Bueno, entonces, ¿qué características tiene este punto? Que es el corte con el eje Y, o sea, con el eje de la función. Con el eje de la función. La virtud que tiene es que, como está en el eje Y, tiene un valor de Y o de la función cualquiera, -1, 3, 2, 1, ¿ok? A lo largo de este eje, los valores de Y, los valores de la función van cambiando, pero el valor de X se mantiene fijo en 0, ¿ok? En 0. O sea, este punto tiene una coordenada 0, x0, y tiene otra coordenada que no es 0. O que podría ser 0, pero en este caso no lo es, ¿no? En este caso. Pero sí o sí la coordenada x del corte con el eje Y es 0. Y a este valor que está acá, a este valor se le llama vamos a ponerlo por acá, para que se vea, a este valor de ahí se le llama, lo voy a escribir por acá, se le llama ordenada en el origen. ¿No? Ordenada en el origen, a este valor de acá. ¿Ok? Dice mejor. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo se calcula este valor, la ordenada del origen? Bueno, ¿cuánto vale x? X vale 0. Lo que tengo que hallar es el valor de la función cuando x vale 0, o sea, f de 0. F de 0 es la ordenada del origen. El valor de la función cuando x vale 0. El valor de la función cuando x vale 0 es el valor del polinomio cuando x vale 0. O sea, -2 por 0 más 5. Estamos calculando como calculábamos cuando x valía 1 o cuando x valía 3, sustituyendo la x por el valor 0 en este caso. -2 por 0, 0, 0 más 5, 5. Y sí, la ordenada de origen, cuando tenemos una función lineal, siempre coincide con lo que se llama el término independiente del polinomio. O sea, el término independiente del polinomio termina siendo siempre en la función lineal la ordenada en el origen. ¿Y cuál es el punto entonces que tenemos ahí? ¿Cuál sería? Llamémosle, no sé, D. D es el punto 0, 5. Ese punto es el punto de corte con el eje Y. Corte con el eje Y. ¿Ok? Entonces ahora tenemos dos puntos. Tenemos el corte con el eje X y el corte con el eje Y. Tenemos dos puntos como teníamos antes el A y el B. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que estos dos puntos son más interesantes porque son los puntos donde la función, la gráfica de la función corta a los ejes cartesianos. Y a su vez porque son interesantes los dos números que aparecen acá, que son la raíz de la función, 5 medios, y la ordenada en el origen, 5. ¿Ok? Por eso es como más riguroso hacer la gráfica de esta manera. Trazamos los ejes y eje X, eje Y, o sea, eje de la función, y la ordenada de origen es
en x, cuando x vale 0, acá me quedó, cuando x vale 0, no vamos a respetar la escala de la cuadrícula. 1, 2, 3, 4, 5. La función vale 5. Y ahí tengo el punto de coordenadas 0, 5. A veces lo que se hace es simplemente poner el número 5, porque uno supone que ya se sabe que la otra coordenada es 0. O sea que la abscisa es 0, ¿no? A la primera coordenada se la llama abscisa, a la segunda coordenada se la llama ordenada, en todos los números, O sea, en este punto, por ejemplo, A, la abscisa de A es 1, la ordenada de A es 3. Pero volviendo, cuando solo se pone la ordenada acá, el 5, no hay que olvidarse de que la abscisa es 0. Y que el punto tiene dos coordenadas, 0, 5. ¿Está bien? Y el otro punto interesante era el corte con el eje X, que era C. A este lo habíamos llamado D. Bueno, a este punto lo habíamos llamado C, 5 medios, 0. Y habíamos dicho que usábamos la expresión decimal, que a veces solo aproximada, pero sirve, sí, para intuitivamente poder ubicar bien el punto. 2,5, 5 medios es igual a 2,5. Bueno, pongámosle que está por acá, ¿no? No voy a escribir 2,5 acá. Para ser preciso, yo voy a escribir 5 medios. ¿Está bien? Y me tengo que acordar que este punto tiene abscisa 5 medios, o sea, que aquí x vale 5 medios, pero que tiene ordenada 0. O sea, que este punto tiene dos coordenadas. No me tengo que olvidar de eso a pesar de que solo escriba 5 medios. 5 medios, 0. ¿Está bien? Entonces, ahí más o menos trazo la recta que corresponde a la gráfica. Se supone que cualquiera de las dos gráficas corresponde a la misma función que era f de x igual menos 2,5. Pero no tiene el mismo tipo de información. En esta gráfica solo aparecen dos puntos cualesquiera, elegidos de cualquier manera. Bueno, elegidos de manera inteligente, pero elegidos al fin y al cabo. Mientras que en esta gráfica lo que uno ve son dos puntos que no se eligen, sino que se determinan más bien, que son los cortes de la línea recta, de la gráfica de la función, que es una línea recta, con los ejes, con el eje Y, el eje de la función, y con el eje X. ¿Está bien? Esa sería la resolución del ejercicio 1A. Ahora pasamos al ejercicio 1B. Bueno, el ejercicio 1B es similar, así que voy a ir más rápido y voy a limitarme a hacer el gráfico de la segunda manera. Ejercicio B, f de x es igual a 3x menos 12. En primero encuentro la raíz de la función, que también es la raíz del polinomio 3x menos 12, o sea que igualo el polinomio a 0, porque ¿qué significa que busco la raíz? Busco el valor de x que hace que el polinomio valga 0 o que la función valga 0. Bueno, entonces despejo, 3x es igual a 12, x es igual a 12 sobre 3, por lo tanto x es igual a 4. Y x igual 4 es la raíz de la función. Puedo verificarlo. O sea, si yo
calculo f de 4, 3 por 4 menos 12 es igual a 12 menos 12 es igual a 0. Efectivamente, la función vale 0 cuando x vale 4, o sea, 4 es la raíz de la función y que es la raíz del polinomio también. Con eso tengo el corte con el eje x, que es 4, 0. Al 4 le corresponde el 0, porque 4 es raíz. Y la ordenada del origen, en el origen, en este caso es igual menos 12, porque ya aprendí en el ejercicio anterior que el término independiente del polinomio va a ser la ordenada del origen, en el caso de la función lineal. ¿Y qué tengo? Tengo el corte con el eje de la función. Vieron que indistintamente puedo escribir eje y o eje de la función. Significan lo mismo. ¿Y qué punto es ese? Es el punto 0 menos 12. Y sin necesidad de mucha escala, la gráfica sería así. Vamos a hacerlo así. Menos 12, 4. Así que vamos a hacerlo así. Eje X, eje de la función. Voy a contar 12 del lado negativo del eje. Este es el lado negativo del eje, este es el lado positivo del eje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Menos 12. Este de aquí es el punto 0 menos 12. Y después tengo 4, 0. X igual 4, 1, 2, 3, 4. Este de aquí es el punto 4, 0. Ojo, también se podría escribir directamente esto, ¿no? 0 menos 2. Se podría poner la expresión completa de las coordenadas del punto. No como hice en el ejercicio anterior, que solo escribí la ordenada y la ordenada del origen y la raíz. Y bueno, la gráfica sería más o menos esto. Una línea recta que pasa por esos dos puntos. Y que corta, por lo tanto, a los ejes en esos dos puntos. Sería la gráfica de la función f de x igual 13x menos 12. Bueno, con eso terminamos la segunda parte del primer ejercicio sobre gráficas. Bueno, ahora pasemos a el ejercicio 2. Hay que graficar ahora funciones cuadráticas. F de x es igual a 2x cuadrado menos 5x más 3. ¿Está bien? Voy a usar lo que aprendí en el ejercicio 1. Sé que las raíces de la función me van a determinar los cortes con el eje X, el eje horizontal, y la ordenada del origen me va a determinar el corte, el único corte, si es que hay, en este caso siempre hay, con el eje de la función, el eje Y. ¿Ok? Y entonces, lo primero que voy a hacer es considerar la ordenada del origen. Ordenada en el origen, bueno, siempre es f de 0. Y f de 0 es 2 por 0 al cuadrado, menos 5 por 0, más 3. F de 0 sin importar la función. O sea, no solo con las funciones polinómicas, con cualquier función. Si es que existe corte con el eje vertical, con el eje de la función, f de 0 va a ser la ordenada. Va a ser igual a la ordenada del origen. O sea, la imagen de 0
el correspondiente valor de la función cuando x vale 0. Y bueno, 0 al cuadrado 0, 0 por 2, 0. 5 por 0, 0. 0 menos 0, 0. Todo esto es igual a 0. 0 más 3, 3. Y de nuevo me pasa que la ordenada de origen coincide con el término independiente del polinomio. Como pasó en la función lineal, pasa también en la función cuadrática. ¿Bien? Entonces, el corte con el eje Y, con el eje de la función, es el punto 0,3. ¿Bien? Es el punto 0,3. Bueno, y ahora debería hallar las raíces para tener los cortes con el eje horizontal, con el eje X. Raíces. ¿Por qué escribo plural? Porque sé que una función cuadrática puede tener hasta 2 raíces por el grado del polinomio, ¿no? Como el polinomio este de grado 2, hasta 2 raíces puede tener. Si fuera de grado 3, hasta 3 raíces. Si fuera de grado 4, hasta 4 raíces. Hasta 2 raíces reales puede tener esta función. Entonces pongo el plural, raíces. Podría no encontrar ninguna, por supuesto. O sea, podría tener 0 raíz, o 1 raíz, o 2 raíces. En este caso van a ver que tiene 2 raíces. ¿Qué hacemos? Igualamos a 0. Igualamos a 0 a la función. Las raíces son los valores de x que hace que la función valga 0. Entonces queda igualado a 0 el polinomio. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos una ecuación cuadrática completa y se resuelve con Bhaskara. Aplicamos Bhaskara. X igual más 5 más menos la raíz cuadrada de 25 menos 25 menos 2 por 3, 6 por 4, 24 dividido 2 por 2, 4. Y esto de acá es 25 menos 24, 1. La raíz cuadrada de 1 es 1. Es 5 más 1 sobre 4 o 5 menos 1 sobre 4. 5 menos 1, 4. 4 dividido 4, 1. Acá tengo una raíz. 5 más 1, 6. 6 dividido 4. Que se puede simplificar a 3 dividido 2. Esa sería la otra raíz. Ahora, ¿qué puntos tengo en la gráfica si tengo las raíces de la función? Pasa lo mismo que con la función lineal. Lo que tengo son los cortes con el eje X, en el eje horizontal, que era justamente lo que estaba hablando. ¿Y cómo son las coordenadas de un punto en el eje X? Bueno, la primera coordenada es un valor de X cualquiera, en este caso 3 medios, y la ordenada, o el valor de la función, es 0. Efectivamente la función vale 0 porque esto es una raíz. Y acá al 1 le corresponde el 0 porque 1 también es una raíz. Así que los cortes con el eje X son estos dos puntos de acá. Esos dos puntos de acá son los cortes con el eje X. O sea, obtengo las raíces para tener esos cortes. Entonces, ahora hacemos la gráfica. Hacemos la gráfica. Esta vez no voy a usar el cuadriculado porque no es necesario. El eje de X, el eje de la función. Bueno, los cortes con el eje X son 3 medios, 0. Pongámosle 3 medios, es el punto que estaría más o menos por acá. 3 medios. 1,5. ¿No? Es la aproximación decimal que usé mentalmente, ¿no? Pero yo escribo 3 medios acá. Y el otro es 1. O sea, un poquito más acá. Voy a suponer que está por acá. No voy a mantener la escala, pero ustedes me entienden, ¿no? Al revés, ¿no? Este debería ser 1, porque es un poquito menor.
y este debería ser 3 medios. Ahí está. No me queda muy prolijo, pero se entiende. 1, este es el punto 1, 0, y este es el punto 3 medios 0. Y el otro punto que tengo es el corte con el eje Y, que corresponde a la ordenada de origen 0,3. Pongámosle que está por acá. 0,3. Tengo estos 3 puntos. ¿Y qué sé yo de la gráfica de una función cuadrática? Que es una parábola. Pero es una parábola incluso que puede estar en cualquiera de estas dos posiciones. Puede estar orientada con los brazos hacia arriba, se dice que tiene concavidad positiva, o orientada con los brazos, se dice brazos, aunque no lo crean, con los brazos hacia abajo, y se dice en ese caso que tiene concavidad negativa. ¿Ok? En este caso, si uno mira estos 3 puntos, podría darse cuenta de que tiene concavidad positiva, pero hay una manera que los profesores de cursos anteriores deberían haber explicado acerca de cómo averiguar si la gráfica va a ser, la parábola va a tener concavidad positiva o concavidad negativa. Y resulta que uno tiene que mirar la constante principal de la función, que es, en este caso 2, tiene que mirar el signo de la constante. Si el signo de la constante es positivo, la concavidad va a ser positiva, y si el signo de esta constante es negativo, la concavidad va a ser negativa. Entonces eso me da una pista de cómo está dispuesta la parábola. Fíjense, tiene signo positivo, la constante principal, entonces la concavidad es positiva. Entonces yo tengo que imaginar, ¿sí? ¿Está bien? Que la parábola pasa por estos 3 puntos con los brazos hacia arriba. ¿Ah? Pero incluso hay algo que ocurre cuando tengo dos raíces, que las raíces son simétricas con respecto a un eje de simetría que tiene la parábola. La parábola tiene un eje de simetría, los brazos de una parábola son simétricos, ¿sí? Entonces imaginen que ese eje pasa justo por el punto medio perpendicular por el punto medio entre las dos raíces, entre los dos cortes con los ejes. Digamos, es la mediatriz, no sé si se acuerdan de la idea de mediatriz, es la mediatriz del segmento determinado por los dos cortes con el eje X. Más o menos sería por ahí, ¿no? El eje de la parábola. ¿Está bien? Entonces estos dos puntos son simétricos. Y por algún lado por aquí, estos están 3, debería estar el simétrico de este otro punto. El simétrico del corte con el eje Y debería estar por acá. El simétrico con respecto al eje de la parábola, ¿no? El eje de simetría de la parábola. En este caso estoy hablando de un eje de simetría, no un eje cartesiano. Y entonces, fíjense, se puede decir que si simetrizo este punto, tengo 4, ¿no? Tengo 4. Y por acá abajo va a haber un punto que se llama el vértice de la parábola, ¿sí? Ese punto de acá, o este de acá. Que si la concavidad es positiva es el punto que está más abajo, es el punto de donde parten los dos brazos de la parábola. O está más arriba, es el punto que está más arriba de la parábola. Y de donde también parten los dos brazos. O sea, por acá, fíjense, me quedó, ahí donde taché, me quedó prácticamente más o menos donde está el eje, el vértice, ¿no? Ya voy a aprovechar ahí, más o menos por ahí debería estar el vértice, sobre el eje
el eje de simetría de la parábola. Pero además hay una formulita que también se enseña por ahí en los cursos anteriores, que dice que si hacemos el promedio entre las dos raíces podemos perfectamente ubicar por lo menos el valor de la abscisa de este punto, ¿no? El valor de la abscisa. Si sumamos las raíces y dividimos entre 2, eso es el promedio, ¿sí? 1 más 3 medio dividido 2 nos debería dar la abscisa o el valor de x para este punto, para el vértice. 1 más 3 medios es 2 medios, estos 2 medios, 2 medios más 3 medios, 5 medios, 5 medios dividido 2 son 5 cuartos, que pasado a decimal sería 1,25. O sea, en 1,25, 5 cuartos por acá, 5 cuartos, a ver si se ve ahí. De 5 cuartos tendríamos la abscisa del vértice y también el valor de x que corresponde a la posición del eje de simetría de la parábola, ¿no? Habría que calcular f de 5 cuartos y para tenerla ordenada, o sea, el valor que está acá, este valor que está acá, llamémosle ordenada del vértice, ¿ah? La ordenada del vértice acá, este valor de ahí, la ordenada del vértice. Deberíamos calcular f de 5 cuartos, o sea, si x vale 5 cuartos, ¿cuánto vale la función? Eso es lo que deberíamos calcular. F de 5 cuartos es igual a 2 por 5 cuartos al cuadrado por 5 cuartos al cuadrado menos 5 por 5 cuartos más 3. Todo ese cálculo deberíamos hacer. Bueno, lo voy a hacer rápidamente a pulso. 5 cuartos es 5 al cuadrado sobre 4 al cuadrado. O sea, 5 cuartos al cuadrado es 5 al cuadrado sobre 4 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25, 4 al cuadrado es 16. Menos 5 por 5 cuartos es lo mismo que 5 por 5 arriba, menos 5 por 5 menos 25, y 1 por 4 abajo, 1 por 4, 4, más 3. El mismo razonamiento acá, me queda 2 por 25, 50 sobre 16, menos 25 sobre 4, más 3. Por supuesto que este cálculo lo haríamos si quisiéramos saber con precisión dónde está el vértice, pero bien podríamos, digamos, trazar nuestra parábola aproximadamente sin necesidad de estar averiguando exactamente dónde está el vértice. Por esta vez lo hacemos, o para el interés de ustedes, si quieren realmente hacer un ejercicio completito, se podría hacer esto. Bueno, y sigo por acá. Y eso es igual a 50/16 menos, ¿cuántos 16 son? 25 cuartos. Bueno, 4 por 4 es 16, así que 25 por 4 sería 100. ¿Y cuántos 16 son 3 unidades? Bueno, 3 por 16, 3 por 6, 18. Llevo una, 3 por 1, 3, 48 16. Y haciendo toda esta operación son tantos 16, serían
50 menos 100, 50 16avos menos 100 16avos serían menos 50 16avos, menos 50 16avos, menos 50 16avos, más 48 16avos son menos 2 16avos, que es lo mismo que menos 1 octavo, que si lo expresamos de manera decimal, tiene una expresión decimal exacta, sería menos 0,125. Menos 0,125. ¿Está bien? Bueno, pues ese sería la ordenada del vértice, ¿no? Un número negativo bastante cerca del cero, ¿verdad? Está acá, del origen. Este número, ¿no? Este número es este. ¿Ah? Bueno, eso, si uno calcula este valor, eso sí, sin duda le da una gran precisión a este dibujo, pero sin darle toda la precisión infinita que se necesitaría para ubicar totalmente todos los puntos de la parábola. Uno lo que hace es un bosquejo, y uno puede hacer el bosquejo más o menos, con más o menos exigencia, ¿está bien? Bueno, ahí tienen resuelto el ejercicio 2A. El ejercicio 2A. Me había olvidado de indicar qué parte del ejercicio era. ¿Está bien? Bueno, lo damos por resuelto. Ahí tienen la gráfica, ¿no? Esto que está acá es la gráfica. Bueno, la gráfica, para ser preciso, es la parábola, ¿no? Representada con un plano que tiene un sistema de ejes cartesianos, o sea, de ejes perpendiculares entre sí, que coinciden cuyos ceros coinciden, etcétera. Bueno, ahora pasemos al ejercicio 2B. Bueno, en este ejercicio voy a ahorrarme el cálculo de la ordenada del vértice, y voy a ser un poquito más ágil para poner rápidamente en práctica lo que vimos en la parte anterior. 2b, el ejercicio 2b consiste en graficar la función menos 3x cuadrado más 2x más 5. ¿Está bien? Bueno, vamos a hallar la ordenada del origen. O sea, directamente escribimos corte con el eje de la función. El corte con el eje de la función es la ordenada del origen, lo que me lo determina. O sea, lo que me lo determina es f de 0, y f de 0 siempre va a ser, tratándose de una función polinómica, el término independiente del polinomio. Y esta es una función polinómica de segundo grado, porque su expresión algebraica es un polinomio de segundo grado. F de 0 es 5. Bien, así que el corte con el eje de la función es 0, 5. Cuando x vale 0, la función vale 5. Y ahora deberíamos determinar los cortes con el eje x. Para eso necesitamos las raíces. Bueno, ya sabemos que para eso tenemos que igualar el polinomio, la expresión algebraica que es un polinomio, igualarlo a 0 y hallar de esa manera las soluciones de esta ecuación completa del segundo grado, ¿sí? Usando báscaras, usando la fórmula de Bhaskara. X igual a menos 2 más menos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado 4 menos 4 por menos 3 por 5 dividido el doble de menos 3, que es menos 6. Bueno, menos 4 por menos 3, 12,
12 por 5, 60, 60 más 4, 64. La raíz cuadrada de 64 es 8. Así que esto va a ser igual a menos 2 más 8 sobre menos 6 o menos 2 menos 8 sobre menos 6. ¿Está bien? 8 menos 2 más 8 es lo mismo que 8 menos 2. 8 menos 2 es 6. 6 sobre menos 6. 6 dividido 6 es 1. 6 sobre menos 6 es menos 1. Bueno, sigo. Menos 2 menos 8 es menos 10. Menos 10 sobre menos 6. Bueno, pero menos 10 sobre menos 6, por la regla de los signos de la multiplicación y de la división, negativo dividido negativo, resultado positivo, es lo mismo que 10 sextos. Es lo mismo que 10 sextos. Y por lo tanto, simplificando, esto es igual a 5 tercios. Estas son las dos raíces de la función. Y las dos raíces de la función corresponden a los cortes con el eje X, que serían menos 1, 0, el punto menos 1, 0, y el punto 5 tercios, 0. ¿Está bien? Ahí. A ver, ahí. Ahí está. Bueno, sigo. Una vez que tengo los cortes con el eje X, que son menos 1, 0 y 5 tercios, 0, con estos dos puntos y este otro que era el corte con el eje de la función, ya tengo suficiente dato y dato relevante además para poder representar, hacer un bosquejo sencillito de la función cuadrática. Eje X, eje de la función, el corte con el eje de la función es 0, 5, 3, 4, 5, por acá. Este punto tiene coordenadas 0, 5. Luego tiene una raíz menos 1, o sea que el corte con el eje X es menos 1, 0. Pongámosle que está acá. Menos 1, 0. Es el punto de coordenadas menos 1, 0. X vale 1, pero el punto tiene dos coordenadas, recuerden, menos 1 y la otra 0. Y el otro punto es 5 tercios, 0, el otro corte con el eje X. 5 tercios, si no me equivoco, 3 tercios 1, 2 tercios de 0,6 periódico. 5 tercios sería más o menos igual a 1,67, o sea, redondeando, es 1,6 periódico, ¿no? Bueno, pongámosle incluso un redondeo más, 1,7 aproximadamente. Esto yo no lo voy a ubicar en mi bosquejo, yo voy a ubicar el 5 tercios, pero el 1,7 ¿de qué me sirve? De referencia intuitiva para saber más o menos dónde yo debería ubicar la fracción 5 tercios. Bueno, si este es 1 y este es menos 1, este sería 1, 1,7 sería por acá cerca de 2. Ahí, ¿no? ¿Y qué escribo? Escribo 5 tercios. No escribo la aproximación, escribo la fracción. Bueno, y me gustaría saber dónde tiene dónde tiene el eje la parábola, ¿no? Primero, ¿qué concavidad será? ¿Será concavidad positiva
o será concavidad negativa? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Concavidad positiva o concavidad negativa? Bueno, miremos la constante principal, menos 3. Menos 3 es un número negativo y entonces la concavidad va a ser negativa. Eso es lo primero. Ahí me tengo que dar cuenta de que la parábola va a pasar por estos 3 puntos con los brazos hacia abajo. ¿Bien? Con los brazos hacia abajo. Y más o menos dónde va a estar el eje de la parábola. ¿Sí? A partir de qué vertical se van a separar los brazos simétricamente. Bueno, se puede hacer matemáticamente el promedio entre estos dos números, ¿no? Para hacer un promedio entre los dos números, sumamos y dividimos entre 2. Bueno, esto da 5 tercios menos 3 tercios, una unidad negativa, ¿no? Menos 3 tercios. 5 tercios menos 3 tercios serían 2 tercios. 2 tercios dividido 2 serían 2 sextos. 2 sextos. Y 2 sextos es más o menos un tercio. No es más o menos, es un tercio. Bueno, en un tercio estaba muy chiquito acá, muy cerca del eje de la función, ¿no? El eje de simetría de la parábola queda muy cerquita del eje de la función. Y bueno, pongámosle que el vértice esté en algún lugar un poquito más arriba que el corte con el eje Y. Pongámosle que el vértice esté por acá. O sea, esta vez voy a especular, ¿no? Pero no puedo especular mucho, ¿no? No puedo decir que va a estar por acá el vértice. A ver, me doy cuenta de que como está muy pegadito el eje de la parábola, el eje vertical, entonces el vértice no va a estar muy lejos del corte con el eje vertical. Y ahí lo puse, ¿no? Lo puse especulativamente, intuitivamente, me doy cuenta que podría estar por ahí. Bueno, un brazo de la parábola sería este. Uno cuando traza una parábola debe tener cuidado de mantener la trayectoria de los brazos abriéndose, ¿no? Abriéndose. No puede cerrarse o dar vuelta como si estuviéramos trazando una elipse, un círculo. La parábola es una figura cuyos brazos se van abriendo siempre. Y recuerdo que el vértice es el punto más elevado en este caso, que la parábola va a pasar por ahí, más o menos sería así el dibujo. Más o menos. O sea, estoy haciendo un bosquejo. Nosotros lo que hacemos son bosquejos, ¿ok? No hacemos gráficas como si fuéramos una calculadora gráfica. Hacemos bosquejos que demuestran que entendemos la relación entre la función y su gráfica. Eso es lo que demuestra resolver este tipo de ejercicios. Y bueno, y por ahí lo dejo porque ya resolvimos 4 largos ejercicios con mucha explicación, y entonces los otros 2 ejercicios que planteé junto con estos los voy a dejar para otra oportunidad.